Bueno, coordenadas polares. Entonces, igual que siempre, lo que vamos a hacer es ver un poco el resumen. Bueno, una coordenada polar básicamente es un sistema, bueno, o las coordenadas polares en general, ¿verdad? Que no es una. Son un sistema de representación de puntos en el plano que en este caso lo que toma de referencia es el polo, que básicamente es similar al origen, y un rayo fijo denominado eje polar. En este sistema de coordenadas polares, cualquier punto va a tener la forma r, zeta. El r va a representar el radio de la circunferencia. Que vean que en este caso, por ejemplo, este punto que tenemos acá tiene radio 1, 2, 3, 4, que son 4 circunferencias, ¿verdad? Está en la cuarta. Y el ángulo sería, como se estudia en precálculo, que es a partir del semieje X positivo contra las manecillas del reloj. Entonces, si ustedes observan esto, es la mitad de 90, es decir, 45 grados. O sea, este punto P sería de la forma 4,45 grados o bien 4, y cuartos. Ahora, de hecho, la representación fundamental de este punto siempre va a ser con el R positivo o igual a 0 y el ángulo que esté entre 0 y pi medios, perdón, y 2 pi, que es la primera vuelta. No obstante, no es la única forma. En realidad se puede representar sin seguir esto, pero el detalle es que la usual es esta por ser la fundamental, ¿verdad? Pero obviamente este punto y al menos el ángulo tiene infinitos ángulos coterminales, ahí sumándole, restándole vueltas. Y vean que cualquier punto que sea con radio 0 va a representar el polo, porque si está aquí en radio 0, no importa cuál sea su ángulo, que va a representar ahí ese. De hecho, aquí viene, el polo tiene coordenadas polares 0, y cualquier ángulo. Luego, dado un punto en coordenadas polares, este tiene múltiples representaciones, ¿verdad? Tomando en cuenta que el ángulo tiene infinitos ángulos coterminales. Y los puntos con radios negativos se van a definir sumándole o restándole pi al ángulo. Obviamente ahí tomando en cuenta que sea, ojalá que llegue a lo fundamental, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos unas igualdades importantes que me van a permitir pasar un punto de la forma cartesiana a las coordenadas polares. Entonces, estas de acá van a ser muy importantes. El X es el R coseno de zeta. El Y es igual al R seno de zeta. Aquí está la pitagórica, R al cuadrado es igual a X a la 2 más Y a la 2. Luego por ahí se despeja el seno de zeta, bueno, de acá. También el coseno y pues la tangente. Todo esto viene de la parte que uno ha estudiado tal vez en precálculo, ¿verdad? Trabajando ahí simplemente en el sistema rectangular con un triángulo, ¿verdad? Y de ahí sale todo. Una nota a un punto X, Y en coordenadas cartesianas y tal que el X sea distinto de 0, se va a tener que el ángulo de referencia va a estar representado por el arco tangente de Y en valor absoluto entre X en valor absoluto. Recordemos que el ángulo de referencia era muy útil para encontrar los ángulos en las ecuaciones o este tipo de cosas, ¿verdad? Y simplemente es, estoy en el primer cuadrante, este es el ángulo de referencia, el segundo cuadrante es este, el tercer cuadrante es este y el cuarto cuadrante es este. Y obviamente teniendo eso me ayuda que en el primer cuadrante este es el ángulo, en el segundo cuadrante se calcula el ángulo como tal, como pi menos el ángulo de referencia. Para el tercer cuadrante sería pi más el ángulo de referencia y para el cuarto sería de 2pi menos el ángulo de referencia. Eso es lo que viene explicado acá. Observaciones, si el ángulo es mayor a 2pi, se va a tener que
Ese ángulo es 2kpi más el ángulo tal vez el original, el que está entre 0 y 2pi. Y k va a representar la cantidad de vueltas ahí que se le haya dado. Pero el ángulo que teníamos originalmente y el fundamental pues son coterminales. Así que todas sus funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente y demás, van a valer lo mismo para ellos dos. Ahora, si tengo un ángulo en la primera vuelta, pero a favor de las manecillas del reloj, es decir, de menos 2pi a 0, se va a tener que ese ángulo es coterminal con el ángulo positivo 2pi más zeta. Bueno, nada más se le suma una vuelta y ya llego al fundamental. Por aquí vienen las identidades trigonométricas, por si en algún momento fuesen necesarias, recordar la paridad del coseno, es decir, que cuando yo evalúo coseno en un ángulo negativo me da igual al coseno del ángulo positivo. Y la imparidad del seno, que más bien saca el menos. Y aquí tenemos la suma y resta de ángulos en el seno y en el coseno. Luego viene la parte de curvas polares. Una curva C va a tener una representación polar si es descrita como un conjunto de puntos polares, ¿verdad? Es una curva que va a depender entonces tanto del R como del zeta y va a estar igualada a 0. Si existe una función en un dominio D hasta los reales tal que para todo punto P que pertenezca a esa curva, R va a ser igual a f de zeta. En toda la curva tiene representación polar, R igual a f de zeta. Ven que básicamente casi siempre es el R el que va a estar despejado, o sea, R igual y la curva. A veces va a aparecer R al cuadrado, pero en general esta va a ser la forma explícita de este tipo de curvas. Y aquí vienen la fórmula, digamos, de la mayoría de curvas ahí medio básicas. La circunferencia centrada en el polo es R igual a un valor numérico. Es bastante sencilla realmente. Luego una espiral de Arquímedes va a ser R igual a un número más otro número por zeta. Eso sí, que el valor de B no sea 0, ¿verdad? Porque si no llegaríamos a este caso que es una circunferencia. Luego rectas que contienen al polo simplemente van a ser el zeta igual ahí a un alfa. Luego circunferencias tangentes a uno de los ejes en el polo. Si es tangente al eje vertical va a ser R igual a A por el coseno de zeta. Ese A obviamente distinto de 0. Y al eje horizontal, R igual a A por seno de zeta también con A distinto de 0. Luego tenemos los cardioides. Tenemos los cardioides horizontales que van a ser R igual a más menos A coseno de zeta igual a distinto de 0. Y en los verticales pues van a ser con seno. Vean que aquí es una constante, SA. Luego los caracoles. Tenemos con lazo y sin lazo que va a depender de la relación que hay entre la y B. Luego tenemos las rosas, que van a ser de la forma R igual a una constante, y ya sea coseno o seno, pero de n por zeta. Ahí es donde aparece el n. De hecho, si el n es par, tiene 2n pétalos, y si el n es impar, tiene ese n cantidad de pétalos. Y por último, las lemniscatas, que son de la forma R a la 2 igual a más menos un valor numérico al cuadrado por coseno de 2 zeta, o bien con seno de zeta. Ven que aquí está el R a la 2, no el R. Entonces vean que aquí es una forma ahí de identificar qué tipo de figura tenemos. Bueno, de curva. Algunos aspectos al trazar curvas polares es que algunas de ellas van a ser simétricas. Pueden ser simétricas respecto al eje vertical. Si al yo sustituir en la ecuación que tenemos, o sea, en la ecuación cualquiera de estas que estamos trabajando, si una de ellas cumple que cuando yo sustituyo el R y el zeta por R y pi menos zeta, entonces dan la misma ecuación que tenía originalmente, con ambos, ¿verdad?
Entonces ella es simétrica respecto al eje vertical, lo cual se vería así. Luego, si la ecuación que obtengo al sustituir R por zeta es la misma que tengo al sustituir R por menos zeta, entonces va a ser simétrica respecto al eje polar. Que sería esta que tenemos acá, ¿verdad? El eje X. Y por último va a ser simétrica respecto al polo si yo sustituyo R zeta y menos R zeta y obtengo lo mismo que sería como esta de acá. Ok. ¿Cómo encuentro la intersección entre dos curvas? Pues igual que siempre, nada más las igualo. O sea, despejo el R, las igualo y si tienen solución, entonces se intersecan y si no tienen solución, pues entonces no se intersecan. Luego viene la parte de diferenciación, lo que me va a permitir encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado, en que va a estar dada por esta formulita. Pero en realidad esto lo que nos dice es que si la curva contiene tangentes en el polo, yo me voy a dar cuenta al resolver esta ecuación. Simplemente igualo la curva cero. Si tiene soluciones reales, ellas me van a ayudar a obtener el ángulo mediante el cual yo puedo obtener las rectas tangentes al polo. Calculo la tangente de eso y voy a obtener precisamente la pendiente de la recta tangente a la curva en ciertos puntos. Luego viene la parte de áreas. Simplemente si yo tengo una curva y quiero encontrar el área de ella, voy a utilizar esta fórmula. Es un medio, el intervalo en el que voy a estar trabajando. Vean que el intervalo gira en torno a los ángulos. Y de la curva elevada al cuadrado. Ahora, si quiero el área entre dos curvas, será igual que en cálculo 1. Es la curva mayor menos la curva menor, o la curva que está por encima menos la curva que está por debajo. En este caso al cuadrado. Y multiplico siempre esa integral por un medio. Y por último, la longitud de arco en coordenadas polares. Igual, si yo tengo una curva y una función continua sobre un intervalo, la longitud de arco entre dos puntos va a estar dada por esta ecuación. Y por ahí vienen ejercicios propuestos. Suena como un timbre cuando alguien entra. Qué vacilón. Está haciendo frío aquí. Les recomiendo obviamente que trabajen con estos ejercicios, ¿verdad? Son útiles. Nos vamos. Bueno, y aquí en el Walker, igual que siempre, viene súper más detallado. Entonces se pueden ir ahí a, por ejemplo, aquí está el área de regiones. Que como dije, vamos luego a trabajar un poco más fuerte en esto. Pero y aquí tienen bastantes ejemplos, ¿verdad? Para que trabajen con eso ahí un poquito. Bueno. Acá tenemos coordenadas polares. El primer ejercicio realmente es muy sencillo. Es un ejercicio que nos va a ayudar a representar un punto. Porque como dije, son dos elementos importantes, el ángulo y el radio. Entonces, ese 4 que dijimos que va a representar
El radio. Ujú. Y eso significa que ocupamos ahí 4 circunferencias al menos. Entonces, al buscar 4 circunferencias al menos, y quiero dibujarlas. Vamos a ver. Una, dos, tres. Bueno, así como que muy simétricas no están quedando, pero bueno, ustedes entienden el punto. Y luego ese 120, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. Exactamente, porque son los 120 grados, ¿verdad? Hasta el primer cuadrante es 90 y luego 30 más ahí avanzamos, así que ese punto anda aproximadamente por acá, que son los 120 grados y el 4 ahí de los 4 radios que tenemos por acá. Ahora el que es menos 8,30. Recordemos que decía la literatura que hiciéramos con el ángulo para ya volver ese punto con el R positivo. Era más menos pi. 2pi. Y pi, me parece muy bien. Vean, aquí está. Que pi es de 180 grados, ¿verdad? Lo voy a poner ahorita en grados. Y en este caso me sirve sumar o restar para que me quede fundamental. Para que quede en la primera vuelta. Sumar. Sería 210. Por si le resto y más bien me tira uno que está en la primera vuelta pero negativa. Entonces, si ocupamos 8 círculos ahora más bien. Terminaron siendo casi elipses, pero bueno. 210, ¿en qué cuadrante está? Tercero. Por aquí. Entonces, ese sería el punto, ¿verdad? Ahí está el 210. Ok. Ahora, iríamos ahí con el número 2. Me dicen que representa el punto cartesiano 5,5 más bien en polares. ¿Cómo dijimos que me pasó de rectangulares a polares? Era multiplicar eso por... Ah, no, mentira. Había que... Pero eso era como al revés. No era como con el seno y coseno. Con estos que tenemos acá. Yo me los voy a traer para acá. Nosotros tenemos ahí, si es una representación cartesiana, ese 5,5 son el X, Y.
Entonces, ¿cómo encuentro el R y el Z? Puede ser con el tangente. Ujú. Vamos a calcular la tangente de Z, que es igual al 5 entre 5. O sea, tangente de Z es igual a 1. Y para despejar el Z sería el arco tangente de 1, que eso es pi cuartos. Y para el R, Se puede calcular con ese de al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ujú, y R a la 2 va a ser igual a 5 a la 2 más 5 a la 2. R a la 2 es igual a 50 y nada más despejamos. En este caso, obviamente, me voy a ir por el positivo, ¿verdad? Para utilizar la fundamental. Así que simplemente el punto P va a estar dado por la raíz de 50, pi cuartos. Y listo. Ese es nuestro punto. Esa raíz de 50 podía haberlo visto como 5 raíz de 2, pero bueno, es lo mismo. Ahora me piden determinar la representación cartesiana del punto polar. En este caso ven que es lo contrario. Entonces igual me voy a traer las formulitas. Tenemos el R y el Z. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el X? Con la primera fórmula. Ujú. Sería menos 3 por coseno de pi sextos. O sea, menos 3 por, y el coseno de pi sextos, que es raíz de 3 medios. Y luego el y, la otra formulita con seno. Seno de pi sextos medio. Entonces tenemos que P está dado por las coordenadas menos 3 raíz de 3 medios, menos 3 medios. Y listo. Ese es el punto. En representación cartesiana o rectangular, ¿verdad? Son sinónimos. Bueno, entonces aquí nada más tener claro, de un punto en representación cartesiana siempre es el x, y, y aquí siempre va a ser el radio, el ángulo. Eso es lo fundamental. Y pues que fácilmente nos pasamos con estas formulitas.
Ahora vean que, por ejemplo, aquí, en lugar del pi sextus, podría ir cualquier ángulo coterminal, ¿verdad? O sea, pi sextus más 2pi o pi sextus más 5 por 2pi o pi sextus menos 3 por el 2pi y así sucesivamente. Cualquier ángulo coterminal. Ok, ahora me dicen que determinen la naturaleza de esta curva que tenemos acá, que es 8, bueno, R igual a 8 con cita entre 0 y pi. Dibuja y determina la representación paramétrica polar y cartesiana. Primero que todo, ¿alguien se acuerda qué tipo de curva es esto? R igual a un número. La circunferencia. Exactamente. Pero la circunferencia sería si el ángulo era de 0 a 2pi. ¿Y si aquí va de 0 a pi? ¿Qué sería? Una parábola. No, porque la parábola ahí sigue infinitamente. Esta va de 0 a pi. Si de 0 a 2pi es una circunferencia que es de 0 a pi. Media circunferencia, profe, ¿no? Exactamente, sí. Con radio 8. De 0 grados a pi. Y aquí va el 8. Bueno. Ahora sí, si yo tengo R igual a 8, pero yo quiero pasarme a coordenadas cartesianas, tengo que volver a usar las formulitas. ¿Quién es R? Despejando de acá, ¿quién es R? Ahí me perdí. ¿Por qué estamos buscando R? Pues, ¿no? Me perdí. Porque me piden la representación cartesiana. Pero entonces no deberíamos estar buscando X y Y, porque tenemos R. O bueno, R es igual a 8. Sí, pero exactamente, o sea, ya esta es polar porque depende de R. La quiero pasar en términos de X y de Y para tenerla en cartesiana. Entonces, ¿cómo podemos ver a R en términos de X y de Y? No despejo de aquí. Y luego al cuadrado. Entonces ven que es muy fácil ya llegar aquí a la representación cartesiana del círculo. Bueno, esta circunferencia. Profe, y si ahí nos pidieran un valor para X y Y, podríamos sacarlo con la fórmula del seno del ángulo de Y sobre R igual con la otra, tomando el ángulo como el valor máximo de pi. O sea, ¿usted aquí quiere conocer un punto ahí cualquiera? Digamos, si hay algo así como que pudiesen preguntar ahí, como el valor máximo que podría ser, digamos, que pregunta así como si preguntaran como el valor máximo
de algún punto, se podría hacer así, ¿no? Bueno, es que el valor máximo de un punto está como raro, pero el punto es que si usted quiere un punto, y es nada más uno correcto, que tenga la ecuación. O sea, usted aquí sustituye por un X o un Y que sea igual a 6,4 o es que en realidad aquí vea que esto siempre es R igual a 8. O sea, ahí no hay como nada que hacerle y el ángulo es cualquiera. O sea, representado de esta manera y no hay donde perderse porque no tiene que sustituir, no tiene que hacer nada. Y aquí sería como que encuentre un punto cualquiera que cumpla esta igualdad. Pero sí, sería nada más eso. O bueno, pasándose a la cartesiana, a la paramétrica polar, tal vez sí sería utilizando estas otras que usted dice, ¿verdad? Que de hecho aquí me piden la polar. Vamos a ver. Esta era la cartesiana. Y ahora vamos con la paramétrica polar. Que simplemente yo sé que son los pares ordenados de la forma. 8 coseno de zeta, porque es el R coseno, ¿verdad? Y el 8 seno de zeta. ¿Y qué pasa con zeta? Y zeta tiene que ser un ángulo que esté entre 0 y pi. Y listo. Entonces, digamos a su pregunta, y sería la otra forma, sí, pero ya expresada como paramétrica. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos a la semicircunferencia. Bueno, esa era muy sencilla por ser una circunferencia. Me dicen en esta 5 haya la representación polar de x a la 2 más y a la 2 igual a 4x. Igual vamos a estar utilizando las ecuaciones. Las voy a poner por acá. Ok. X a la 2 más y a la 2, ¿quién es? Una circunferencia, ¿vale? No. R a la 2. O sea, vean que de nuevo, yo quiero pasarme de las coordenadas o del sistema cartesiano al sistema polar. Entonces, en el cartesiano siempre es el X y el Y la variable. En el polar es el R y el zeta. Entonces, todo lo que sea X, Y, yo tengo que deshacerme de eso mediante las ecuaciones que tenemos aquí abajo. Esto es R a la 2 igual a 4 y el X todavía hay que sustituirlo, que sería el R coseno de zeta. Ahora, recuerden que todas las ecuaciones en polares terminan despejándose el R. Así que voy a pasar esto al otro lado y voy a factorizar, a ver qué sale ahí. Eso salen dos ecuaciones, R igual 0 y R menos 4 coseno de zeta igual a 0. R igual 0 y es el polo, ahí no hay nada que hacerle. Pero aquí ya me queda R igual a coseno de zeta. ¿Se acuerdan que esto sí era una figura?
sea, esa es la que andamos buscando. 4 coseno de zeta. ¿Qué sería? Cardioide. 4 coseno de zeta. No, porque para hacer cardioide le faltaría este numerito. Es algo más Ok. sencillo. 4 coseno de zeta. La circunferencia tangente. Ujú. Al eje vertical, correcto. Vamos a ir a dibujarla, bueno, graficarla. Era R. Bueno, no, me tengo que pasar aquí en configuración, simplemente se pasan a la polar. Ahora sí, R igual a 4. Las funciones las pueden escribir o las pueden agarrar de aquí como quieran, coseno, y tiene que ser con el zeta, eso sí que está acá. Entonces, de ahí está. Ven que el ángulo aquí sí, va a ser OP, ¿verdad? Pero bueno, en realidad aquí yo creo que no lo estamos usando. Se puede poner. Y esta es la que acabamos de hacer. Si pongo R igual a 0, me pondrá el polo. Sí. Bueno, aquí me hace el R igual a algo que son circunferencias, ¿verdad? Y la del 0 no se ve, ¿y por qué? El 0 estaría aquí. Aquí están los radios como tal, pero de ahí tienen como intermedios, ¿verdad? Y por ahí se ven los ángulos también. Bueno. Vamos con la número 6. Dice que considere la siguiente ecuación polar, que la transforme ahora a coordenadas rectangulares y que identificamos la curva. Y luego que determine las coordenadas rectangulares del punto ubicado en el eje X negativo usando la polar. Bueno, vamos a quedar con la parte A. De igual, ocupamos pasarnos ahora a rectangulares. Así que hay que seguir usando ahí formulitas. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que el X y el Y siempre son como R coseno o R seno, ¿verdad? Entonces eso es un indicio ahí como para ver, porque dependiendo de cómo yo trabaje esto, puede que llegue un punto que me estanque o que llegue como a cosas un poco extrañas. Entonces sí es importante ahí como intentar representarlo de la forma más bonita posible. Lo que
voy a hacer es pasar esto a este lado, porque de esta forma me va a quedar el R menos 2R seno de zeta. Y entonces, ¿quién era R? En términos de X y Y. Más o menos la raíz de X a la 2 más Y a la 2. Menos 2. ¿Y quién es R seno de zeta? Y. Ujú. Ahora, obviamente no me sirve tener esa raíz ahí, entonces la voy a dejar solita para poder quitarla. Así que voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Y recordemos que esto es una formulita notable, ¿verdad? No vaya a ser ahí que solo distribuyen. Y ya esto se parece un poco a lo que trabajamos la semana pasada. Una del X a la 2 más el Y a la 2 menos 4Y a la 2 menos 4Y. Voy a dejar el 1 a este lado. X a la 2 menos 3Y a la 2 menos 4Y igual a 1. Y aquí agrupamos para trabajar con eso. Teníamos que hacer aquí. Identificar la curva. Completar cuadrados. Exactamente, entonces por aquí. Recordemos el vértice. Que la misma calculadora nos lo saca. En este caso es menos 2/3, 4/3. Y esto era la, que es menos 3 por la variable menos el coordenada X del vértice a la 2 más la coordenada Y del vértice. O sea, en este caso, esto es X a la 2 menos 3 veces el Y más 2/3 al cuadrado más 4/3. Igual a 1. X a la 2 menos 3 por Y más 2/3 igual a 1 menos 4/3. X a la 2 menos 3Y más 2/3 igual a menos 1/3. Y hay que recordarse siempre de que esto tiene que estar igualado a 1. Así que paso a dividir aquí menos 1/3. Pero este menos 3 tampoco puede estar aquí. Entonces esto va a quedar menos el X a la 2 sobre 1/3. Menos por menos más Y más 2/3 a la 2 entre 1/9 igual a 1. Y finalmente entonces lo voy a acomodar Y más 2/3
al cuadrado y esto sería 1/3 a la 2 menos x a la 2 sobre 1 entre raíz de 3 a la 2 igual a 1. ¿Qué tipo de curva es eso? Hipérbola. Ajá, vertical u horizontal. Vertical. Exactamente, porque la que está negativa es el x. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a la parte B. Ya sabiendo que es una hipérbola vertical, me solicitan que determine las coordenadas rectangulares del punto P ubicado en el eje X negativo, utilizando la ecuación polar dada. Ven que el que me piden la coordenada rectangular del punto P, que está en el eje X negativo, básicamente es una intersección con el eje, pero en el eje X negativo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar esa información en cuenta. Porque si tengo que usar la ecuación polar, necesito estar ahí un poco ubicada con qué está pasando en ese punto. O sea, si yo sé que el punto está aquí, ¿qué sé yo al respecto de ese punto? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Ok, vean que nosotros queremos averiguar las coordenadas de este punto. Queremos averiguarlas en X y en Y, pero la ecuación que yo tengo originalmente es en R y Z, ¿verdad? En polar. Si yo lo único que tengo es esta ecuación y la única información que tengo es que este punto está aquí, ¿de qué hago? O sea, ¿cómo hago para calcular las coordenadas de ese punto? ¿Qué información me da esto? Se puede tomar en cuenta que eso está en un cuadrante de un ángulo. Ajá, ¿y eso qué implica? Y que tengo el ángulo y tengo también el radio. Y eso se Tiene, puede pasar, ¿o no? ajá, tiene el Se ángulo, puede. realmente. ¿Cuál es el ángulo? 180. Exacto. Y ya teniendo el ángulo ya podemos sacar R, porque ahí está la ecuación del R despejado. Entonces, ya sabiendo que esto es cita, entonces puedo determinar que R
es igual a 1 sobre 1 menos 2 seno de pi. Y esto es igual a día 1. Ya lo tenemos en coordenadas. Qué raro. Esto está aquí como muerto. No me deja escribir. ¿Se ve? ¿Ustedes ven esta línea aquí, gris? ¿O soy solo yo? Sí, profe, ahí se ve. Se ve ahí algo atravesado. ¿Quién sabe qué toqué? Sí, aquí se ve todavía. Eso me habían dicho cómo se quitaba y ya se me olvidó. Por eso. Por ahora solo ignoraremos esa parte. Ok, el punto es 1, pi. Ahora sí, y nada más es pasarnos a cartesiano con las ecuacioncitas. X es el R por el coseno de zeta, o sea, 1 por coseno de pi. Y 1 por coseno de pi es, coseno de pi es menos 1. Y luego y, R seno de pi, que sería 1 por seno de pi. Bueno, ustedes entendieron porque aquí sí me enredo en lo que dije. Entonces esto sería menos 1,0 ya en coordenadas polares. Y listo. Cartesianas. ¿Polares o cartesianas? Cartesianas, sí, gracias. Este es en polares. Les puse al revés, gracias. Esta es polar. Y la otra es rectangular o cartesiana. La le voy a poner. Y listo. Si hubiera sido más bien un punto aquí o un punto aquí o aquí, bueno, y nada más se fija uno ahí en cuál ángulo tiene que utilizar. En la 7 me dice que halle la ecuación polar del lugar geométrico determinado por esta otra ecuación rectangular. Entonces, di el mismo cuento, ¿verdad? Hay que ir a utilizar las ecuaciones. Bueno, y el X lo vamos a poner como R coseno de zeta. Ya después de hoy ya nos aprendimos esto porque lo hemos usado demasiado. Y el Y es R seno de zeta. El R. Inventé una letra nueva. Y voy a pasar ese 28 a sumar al otro lado. Aquí voy a tener 7R a la 2 coseno de zeta, coseno cuadrado de zeta, menos 14R a la 2 seno cuadrado de zeta, es igual a 35. Y recuerden que el objetivo es despejar el R, ya sea R o R a la 2. Entonces voy a factorizar aquí un poquito. Va a quedar coseno cuadrado de zeta menos 2 seno cuadrado de zeta igual a 35. Voy a dejar solito el R a la 2. Me va a quedar 35 sobre 7 coseno cuadrado de zeta menos 2 seno cuadrado de zeta. Y eso se puede simplificar ligeramente. Ay,
llegué a la región prohibida. Algo con administrador de tareas, eso, pero no me acuerdo. Y de ya, en realidad la vamos a dejar así. Ahí ya y hallamos la ecuación polar. Sería interesante ver si esto me lo grafica. Vamos a intentarlo. Ahora no me deja usar esa parte. Muy bien. Parece que no funcionó. Problema, ocupo la raíz. Parece ser una hipérbola, ¿verdad? Pero vean que si tuve que, bueno, esto no me lo graficó con el R a la 2. Así no sé cuál me está graficando esto. Quito. Esta no pasa nada, si quito esta. Me la grafica solo con la de menos. ¿Son la misma? Sí, son la misma. Bueno, pareciera que aquí el signo no nos afectó. Bueno, ahí está. Es una bonita hipérbola. Vamos a ponerla aquí. Voy a pausar un toque esto para ver si logro. Y para la 8 dice que consideremos las siguientes figuras. Tenemos R igual a 4, seno de 3 θ y R igual a 2. Primero que las representemos gráficamente a ambas en el mismo sistema de coordenadas y luego la región que esté dentro de esta, pero fuera de esta, y luego que calculemos el área. Entonces igual podemos ir a dibujar esto. Ven que por la forma que tiene, donde tenía aquí un N, no sé si se acuerdan qué figura era esto. Esta es una bonita rosa. Como ese número es impar, ese es el número de pétalos. Si tuviera una cantidad par, aquí haría el doble de pétalos. Por ejemplo, esta. Ven que son muy bonitos. Estas figuras en particular. Pero bueno, tiene 3 petalitos y vamos a usar el R igual a 2.
Entonces ya la dibujamos, eso es lo que me estaban solicitando. Vamos a pegarla por ahí. Ahora sí, ¿cuál sería el área que está fuera de la rosa, pero, perdón, dentro de la rosa, pero fuera del círculo? Va de 2 a 4. Exactamente. Serían esas partes. Ahora, ¿qué podemos observar de eso? Hay que ir a calcular todo, se puede calcular un pedazo o uno, ¿qué harían ahí? Es como multiplicarlo por 3. Ajá. Si calcula todo esto, pero es necesario calcularlo todo. De hecho, aquí está más grande. Vean el pétalo. ¿Qué pasa con este pétalo? ¿Cómo es respecto a este ángulo? Aquí. A ver, yo tenía un dibujito de eso. Aquí está. ¿Ven que es simétrico? Entonces pueden o calcular todo el pétalo o pueden calcular medio pétalo. Ahora que lo noto, aquí ya les dice el ángulo. O sea, esta aplicación están todas, porque no todas tiran los ángulos, pero esta gráfica sí está demasiado bien. Pero por si acaso, vean que yo aquí les puse este dibujito. Este dibujito lo agarré del Walker. O sea, si ustedes se vienen al Walker y se vienen a la parte de rosas, aquí viene como todas las posibilidades. Están las rosas con seno, con coseno, si la es mayor a 0, ¿verdad? Aquí está la del coseno. Entonces estas no son. Aquí están las del seno. Ajá. Están las del seno. Y de aquí está la que yo tomé. Porque vean que estos ángulos ahí van a ir cambiando, obviamente. No importa si es con seno o con coseno. Aquí ya vienen todas para que lo tomen en cuenta. Pero bueno, ya vimos que la gráfica es bastante útil por acá. Entonces vean que como el n aquí es 3, aquí sería pi entre 2 por n, o sea, pi entre 2 por 3, que es pi sexto, o sea, como nos lo está diciendo la gráfica. Ahora, eso me ayuda porque yo, recuerden que cuando calcule esta área, ocupo el intervalo en términos de los ángulos. Entonces, para calcular ese ángulo está muy fácil porque ya vieron que está en la gráfica o bien aquí está en la teoría. O sea, este ángulo de aquí es pi sextos, o
si acaso lo voy a poner aquí, pi entre 2 por n, que es igual a pi entre 2 por 3, que es igual a pi sextos. Y ahora sí, ¿cómo hago para calcular este otro? ¿Dónde me lo saco? ¿Qué se da aquí en este punto? La intersección entre las gráficas. Ven que ahí se interseca tanto la rosa con la circunferencia. Entonces, ¿cómo vamos a sacar cuál es ese ángulo? Profe, ¿cuál ángulo es al que se refiere? Es que nosotros ocupamos averiguar este ángulo para ir a hacer la integral, ¿verdad? O sea, ocupo saber qué ángulo está pasando por aquí. Entonces, ¿cómo lo averiguo? Si aquí, en este ángulo, estoy obteniendo la intersección entre la rosa y la circunferencia. De ahí no podemos restar. Ahí el ángulo tomando del inicial, restando los pi sextos. No, no. No, no, olvídalo. Es quedaría cero. Nada más hay que ver la intersección. O sea, aquí ese punto es la intersección entre curvas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente hacer 4 seno de zeta, de 3 zeta, igual a 2, porque esto es el R y el R igual a 2 es la otra ecuación. Voy a poner aquí está, ¿verdad? Donde igualo los dos R's. Y esto sería que seno de 3 zeta es igual a 1/2. Luego 3 zeta sería igual a arcoseno de 1/2. Y luego zeta sería igual a arcoseno de 1/2 entre 3. Y eso de nada más lo metemos ahí en la calculadora. Y eso nos va a dar y 18avos. Lo cual es excelente porque efectivamente nos dio este. A veces la calculadora tira ángulos coterminales, pero en este caso súper bien. Entonces ya tenemos todo listo porque ya tenemos quién va a ser el alfa y quién va a ser el beta para venir a calcular esto de acá. Así que me voy a traer este pedacito. Y me van siguiendo, muchachos, lo que estamos haciendo. Ok, para sacar esta integral, nosotros ocupamos estos dos puntos. El alfa y el beta. Ajá. Ajá, y el beta nada más se saca con esa fórmula que acabamos de hacer, ¿verdad? El beta sí es nada más, o lo vimos en la gráfica, digamos que es donde hay simetría, o sí, viendo la teoría, que este puntito tiene esta coordenada, porque recuerden que esto es el radio, pero el radio ahorita no es útil, y coma el ángulo, entonces es este. Por si acaso incluso ven que aquí vienen estas otras rectas, ¿verdad? Con sus respectivos ángulos, porque en algún momento estos son las rectas tangentes a la curva.
Entonces, por eso es que el Walker viene tan completo, ¿verdad? Porque obviamente al ser un libro tiene un montón de información. Ok, entonces sí, vamos a montar ya el área. Voy a poner esto acá. El área es igual a la integral que va de pi 18avos hasta pi sextos de. ¿Cuál es la curva que está encima? Encima de la otra. ¿La rosa encima de la circunferencia o la circunferencia encima de la rosa? La circunferencia está dentro de la rosa, ¿no? Ajá, entonces la rosa es la que está encima, está por arriba. O sea, vean el movimiento del ángulo. Nosotros estamos aquí moviéndonos de este ángulo hasta acá. Entonces, no sé, imagínense aquí una barra que va avanzando, va avanzando. Bueno, una línea aquí que se va moviendo. Entonces, la línea empieza aquí y se va moviendo y se va moviendo. Lo primero que topa es es la rosa. Ya luego hay que restarle. O sea, si yo me muevo aquí y agarro la rosa de este ángulo para acá, agarraría toda esta tajada. Y luego hay que restarle este pedazo en ese mismo ángulo de la circunferencia. ¿Me voy a entender? Que sería la rosa, que sería todo este pedazo. No voy a rayarlo. Okay. O sea, yo voy como barriendo aquí y voy calculando todo lo que está dentro de la rosa en este ángulo. O sea, sería venir a hacer todo esto. Y luego Profe, vendría, ¿sí? y entonces G podría ser entonces la parte del área que está dentro del círculo. Exactamente. Que sería esto. Por eso es que primero va la rosa y luego menos la del círculo. Yo voy a quitar este montón de rayones, pero sí, eso es lo que se hace. O sea, imagínense aquí una línea que va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿verdad? Empieza aquí en el ángulo y empieza avanzando, moviéndose hacia arriba esa línea y lo que va agarrando es lo que estamos calculando. Que es el movimiento ahí de un rayo hacia arriba, así. Bueno, entonces es, ya se me olvidó la ecuación, 4 seno de 3 zeta al cuadrado menos el 2 al cuadrado. Y ya, esta es la integral. Ya aquí no vamos a entrar en detalle cómo resolver integrales, ¿verdad? Pero básicamente esta es. La voy a dejar aquí nada más simplificada. Bueno, ahí está. Si quieren ahí sacan el 4 y toda la cosa, pero no importa. Ahora, esto, ojo que es el área de apenas el semipétalo, ¿verdad? Ahí la desarrollan, la hacen, la meten en aplicación como quieran. Esto 1.275 unidades cuadradas aproximadamente. Entonces, ¿qué dijimos ya para calcular el área total de todos los pétalos? Profe, ahí me falta el un medio. Ay, santo, sí. Gracias. Importante es un medio. Ahora sí, el cálculo sí está bien hecho. ¿Cuántas tenemos que multiplicar?
¿Cuántos semipétalos habían? Por Habían 6. Ujú. Y bueno, eso va a dar aproximadamente 7.65 unidades cuadradas. Y listo. Profe, ¿qué es eso de... ¿Eso es U al cuadrado? U a la 2, sí, de unidades cuadradas. Ah, ok, gracias. Bueno, y para terminar, el número 9, que dice, considera la curva R igual a 5, seno de 3 zeta. Primero que la grafique. Bueno, bien, esta no hay gran ciencia, ¿verdad? Es otra rosa, pero ahora con radio 5, así que no es gran cambio. Simplemente se nos hizo más grande. Ahora llega el 5. Y piden que calcule las rectas pendientes, calcule las pendientes de las rectas tangentes al polo. Voy a traerme esta para ver si lo dibujo. Ok, yo me traigo la figura por acá. Y vamos a intentar dibujar esas rectas tangentes al polo. Bueno, son rectas tangentes a la curva que pasan por el polo, ¿verdad? Entonces, básicamente serían, bueno, el eje como tal. Luego tenemos posiblemente una que pase por acá. Obviamente mis rectas no van a ser lo más, ya se me pegó esto, lo más precisas posibles, pero ay, se me olvida que esto no me deja ahí. Qué estrés con esto. Bueno, algo así. Entonces, es lo que queremos ir a averiguar. Recuerden que las pendientes de la recta tangente al polo dijimos que se obtenían igualando la ecuación a ¿cuánto? ¿Qué decía la teoría?
Tcita igual a 0, o sea, R igual a 0. Así es como me voy a dar cuenta si tiene o no. Así que 5 seno de 3 igual a 0. Esto es seno de 3 igual a 0. O sea, 3 tiene que ser un capi. O sea, cita es un capi tercios. Y ya nada más es ir a calcular la tangente de eso. O sea, m de 0, m de 1, m de 2. Vean que aquí uno a simple vista pensaría que son como 4, perdón, como 6, pero posiblemente en realidad estas son la misma, ¿verdad? Entonces son 3. Pero igual voy a calcular ahí al menos unas 3 o 4 para que vean lo que pasa. Porque obviamente uno no siempre va a hacer el dibujo, entonces no tiene por qué saber cuántas son. Entonces, ¿tangente de quién? Del capi tercius. Aquí el K primero va a ser 0. Entonces, esto es 0. Vamos ahora con la tangente de 1. 1 como K y tercius. Eso va a ser igual a raíz de 3. Luego la tangente de 2 por pi tercius. Es igual a menos la raíz de 3. Tangente ahora de 3 por pi tercios. ¿Y qué pasa? Que ahí es la tangente de pi, ya se vuelve a repetir. O sea, ahí se van a dar cuenta que se repiten. Ahora, algo muy importante, si está pasando por el polo, estos son rectas y son ecuaciones lineales. Si está pasando por el polo, ¿cuánto va a valer B? ¿Recuerdan quién era B en Y igual a MX más B? 0, profe. La intersección con el eje, que en este caso por pasar por el polo 0. Entonces vamos a tener que las rectas son Y igual a 0, Y igual a raíz de 3 y Y igual a menos raíz de 3. Estas son las que andábamos buscando. Donde esta es Y igual a raíz de 3, Y igual a 0 y Y igual a menos raíz de 3. Y listo. Bueno, ven que en general de esto es saberse la teoría y manejarla. Y lo demás es algebraico, ¿verdad? Entonces, de nada, practiquen ahí bastante con estos ejercicios que vienen por acá. Y recuerden que el viernes vemos ya lo que falta, que es de números complejos. Ya se van a dar cuenta que el archivo de números complejos es mucho más pequeño, entonces ya eso es un pequeño alivio, pero no aflojen, ¿verdad? Ya falta poquito. Y sí, por ahora eso sería. Ya la otra semana, ya el otro martes de fijo sí vamos para sacarle bastante provecho. Y ya, que pasen una bonita noche, muchachos. Nos vemos. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe.